es un vendedor de helado. Es el vendedor de Y helado. coño, Miguel nosotros Ferrari. vamos a comprar un helado. Y no tenés ahí uno de, no sé, de limón. De colita no me queda, lo Ah, que tengo es uva. y saca un madre. Un No, rolo de pistola. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Normal Juan Podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, actor, dramaturgo, un verdugo en el mundo del entretenimiento y lo audiovisual. Con ustedes, Marco Alcalá. wow. Tremenda presentación, ¿eh? Sobre todo la parte del verdugo, ¿eh? Un verdugo. Sabes que cuando una persona es un toro en lo que hace, cuando le dicen usted es un verdugo. Bueno, en estos días me da mucha... Bueno, gracias por la invitación, Juan. Gracias a todos. Bueno, por este momento, por este rato que creo que va a ser muy bueno. Vamos a divertirnos aquí. En estos días, una compañera me decía, pues, que ella me preguntaba que si yo era una persona apasionada. Y yo le decía que sí, pero soy apasionado porque me gusta lo que hago. O sea, lo que hago es porque me gusta, no hago cualquier cosa. Si hago algo que no me gusta, no le pongo tanto empeño ni tanta pasión. Y Tanta ella, dedicación. y ella lo que me dijo fue, tú lo que eres es entregado. Así me dijo. Entregado. Me dio mucha risa esa definición porque sí, uno se entrega al proyecto, uno se entrega a lo que va a hacer, uno se entrega a los sueños, ¿no? Y quizás de esta manera fue que nos conocimos porque yo les dije a todos que si querían soñar junto conmigo en un proyecto, pues estaban bienvenidos, ¿no? Y eso, cuando tú te entregas, entonces pueden decir que eres intenso, que eres verdugo, que eres un toro, todo eso porque le metes el corazón, le metes el pecho a lo que Claro. estás haciendo y no te importa hora, no te importa cansancio, se te olvidan esas cosas, se te olvidan, se te Sí, pasan. y con respecto al hecho de cómo coincidimos es bastante loco porque uno piensa que esta vida está llena de casualidades y de un momento a otro yo me di cuenta que no son casualidades, son causalidades. Sí. Uno sigue una línea de vida persiguiendo cosas, persiguiendo sueños y cuando tú te mentalizas tanto en esas cosas, te llegan porque sí y de esa manera fue que logramos coincidir con este proyecto que usted tiene, el grupo de teatro hispano acá en Budapest. Y es eso. Yo por lo menos yo lo llamé tanto con la mente que quería aprender un poco de lo que es el mundo de la actuación, porque mucha gente ve las películas o las obras de teatro como lo que son, para entretener. Pero yo hubo un punto donde me comencé a cuestionar como que, ¿qué hay más allá de eso? Ujú. ¿Qué hay más allá de lo que yo estoy viendo en la pantalla? ¿Qué es el actor? ¿Quién es el actor? ¿De qué manera se entrega a lo que está haciendo? Y cuando yo hablé con usted por primera vez y usted aceptó la propuesta de apoyarme en este proyecto, comencé a indagar un poco en los proyectos que usted ya había hecho anteriormente y me di cuenta de un punto bastante clave que lo hablamos en la otra clase, que es la Ya, psicología del personaje, sí. y me pareció muy loco cómo usted o los actores en general interpretan tantos papeles sin ser esas personas en sí, que es lo bonito, lo poético de la actuación, ser tantas personas sin perder tu esencia. Sí, yo voy a retomar lo que dijiste al principio, que estabas hablando de que no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? Yo siento lo mismo de parte de ustedes. Hace 2 días un compañero tuyo me preguntaba, Rodrigo me dice, oye, pero ¿será que este grupo se mantiene? Son los que... Yo le digo, no, no importa, no pienses en eso. Lo importante son los que están. Yo confío plenamente que hay un grupo de 8 o 10 personas que están allí y que van a estar siempre. Aunque a veces existan 15, a veces existan 20, 30, las que sea. Porque a la convocatoria fueron 30 y tantas personas, todos querían, todos
Todos estaban emocionados y yo se lo dije, incluso a la señora Alicia Fedor, le dije, eh, yo no creo que todo este grupo quede, pero es bueno que vinieron todos así con esa disposición, ¿no? Y retomando lo que, o sea, uniendo lo que tú estás diciendo de lo de la casualidad y las causalidades. eh, sí, cuando tú llegaste o te llega la información a ti de este proyecto, porque aclaremos, estamos hablando de un proyecto del primer grupo de teatro hispano en Budapest, que es un proyecto de largo aliento, un proyecto, un gran sueño de todos nosotros, y bueno, esperemos se cumpla en el tiempo necesario, no en corto ni largo, en el tiempo que sea necesario. Y hay otro proyecto que es tu proyecto, que estamos aquí ahora conversando en este podcast, que me parece una genial idea, que lo haces muy bien, además, cosa que también tú me estabas comentando, que tú estás como incursionando y tal. Yo siento que lo estás haciendo muy bien. Estuvimos hablando de algunas referencias de otros programas parecidos a este, y creo que tú lo estás haciendo. O sea, se aprende haciendo, y tú te has dado Claro, cuenta con la metodología que trabajamos nosotros en la parte teatral, ¿no? de ser Ahora, tú, liberarse. exacto, ser libre, ser creíble, ser tranquilo, honesto frente a las cámaras, frente a la gente, ser tú, en este caso, eres tú el entrevistador ahorita, eres tú la persona que está entrevistando. A lo mejor Juan en su vida personal no habla tanto, o a lo mejor en su vida personal no se ríe mucho, pero aquí sí. Es así. Aquí se ríe, aquí habla, aquí interviene, tiene ideas, participa continuamente. Eso es. Ojo, Eh, y sin pasar a lo superficial, que obviamente ahora con todo este mundo de las redes sociales y todo esto, la gente es superficial, pero en realidad a lo mejor lo que no somos frente a una cámara, eh, cuando conectamos con alguien, logramos ser nosotros y también a lo mejor cuando estamos en el ambiente adecuado, logramos ser nosotros, ser más libres y poder expresarnos de manera adecuada y como realmente somos, porque a veces mucha gente vive más reprimida, o sea, mucha gente tiene potencial dentro de ellos mismos que no lo saben aprovechar porque a lo mejor se sienten muy reprimidos, aislados, que no pueden y solamente le hace falta dar pie y apoyarse de que tienen que darse el valor de lo que son y comenzar con lo que quieren independientemente de lo que sean los proyectos y lo que se está haciendo acá es parte de eso, sí, saber el valor que tenemos, sí. bueno, tanto usted como yo y todos los que nos rodean. Ujú. Estamos sabiendo el valor que tenemos y estamos comenzando a proyectar, como dice usted, a Exacto. soñar Sí, y sí. más que soñar, comenzar a accionar con respecto a esos sueños, Si porque, fíjate, tienes que dar, te estás dando el permiso, primero que nada. Te estás dando permiso a hacer lo que tú quieres. Segundo, estás reconociendo en ti lo que eres y lo que eres capaz de hacer. Y además de eso, te estás atreviendo a manifestar y compartir con los demás lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón, etcétera. Cuando yo les comenté a ustedes lo del grupo de teatro, eso era algo que yo tenía en mi cabeza desde hace tiempo, como sabes tú y todos los que están escuchando que puedan estar pasando por un proceso migratorio. Uno llega a un lugar donde nadie te conoce y tienes que hacer algo y tú quieres hacer algo y no sabes qué hacer y comienzas a tener ideas, a veces no se te dan de manera inmediata, pero las tienes allí. Ahora, imagínate ese momento tan glorioso cuando tú descubres mucha gente que está pensando lo mismo y te empieza a apoyar tanto en tu sueño como tú apoyas el sueño del otro exacto, y convergen, porque además convergen. En estos días yo estaba comentando con mi señora y le decía, Alejandra me decía, Alejandra Zeplaki, ella es documentalista, es directora de cine, venezolana, estamos aquí también en Budapest, juntos, viviendo de hace 4 años, y ella me decía, el teatro es un lugar de encuentro no solamente para los que participan como actores, no, para el público que le gusta el teatro, para los que trabajan en la parte de repente de producción o el que es músico y conoce a algún miembro del teatro, del grupo de teatro,
Y entonces dice, oye, qué bueno que estás haciendo este grupo de teatro porque yo tengo un grupo de música y quisiéramos de repente hacer algo juntos, ¿no? Y así van apareciendo vínculos y comienzas comienzas a pertenecer y a estar en un lugar donde todos piensan más o menos igual que tú. Eso lo hablé con Rodrigo la otra noche también, salimos tarde de la clase y nos vinimos juntos y veníamos hablando de eso. Sí, Él me dice, yo me siento ahora que aquí puedo ser libre, puedo hablar de lo que me gusta, puedo decir, porque yo no me puedo poner a hablar de esto con una persona que no le interesa, pero exacto. contigo sí, con Juan, sí, yo, con Esther, con los que están allí, y entonces comienzas a hacer como ese espacio donde tú puedes ser, como dices, como tú estás comentando, puedes ser tú, puedes tener libertades, puedes permitirte muchas cosas y al mismo tiempo es un espacio creativo, es un espacio para crear, para divertirse, para estar todo el tiempo utilizando tus ideas de una manera positiva, de una manera proactiva, de una manera, eh, cómo decirlo? ¿Qué otra manera? Puede ser dinámica y soltar como que retomando lo que decía hace Ujú. rato, esa represión que tenemos los migrantes de a lo mejor no ser nosotros, de no salir de la rutina, esto también da paso a esa depuración de toxicidad, podría tomarse como un ejemplo un poco más extremo, Sí, que ese encierro te hace, como decía hace rato, no ser tú y estos espacios, ya sea artísticos, ya sea no sé, grupos de lectura, un lugar donde tú sientas que perteneces, ahí depuras todos esos malos sentimientos, aunque pienses que no. exacto, eso que tú llamas toxicidad son esos sentimientos, frustración, depresión, tristeza, soledad, todas esas cosas que uno le invaden, a mí me súper han invadido y yo digo, wow, quizás yo pienso en una teoría, que en el caso de la gente como yo, es peor, porque de repente un muchacho joven como ustedes, que llega a otro país, tiene sueños y tal, y tiene tiempo para hacer muchas cosas, incluso crecer, desarrollar, pero cuando una persona de repente de mi edad o mayor que yo llega a un lugar, tú dices, wow, y ahora empezar aquí de cero, ¿cuánto tiempo tengo yo para desarrollar mi idea, ¿no? ¿Cuánto tiempo se me va a dar? Y con ustedes me ha pasado una cosa genial. Me han pasado dos cosas. Una, que me inyectan mucha energía, mucha vitalidad. Yo siempre he estado rodeado de chicos jóvenes, desde que estudiaba el teatro, desde que era actor y que estaba estudiando para ser actor. Siempre he estado rodeado de mucha gente más joven que yo. Yo empecé a estudiar teatro a los veintitantos años, había chicos de 17, 16. Después fui creciendo cuando terminé mis estudios que totalicé en la Escuela Nelson Ortega en Venezuela, en la Sala Luz Columba. Eh, Empecé a hacer teatro profesional y yo tenía, no sé, algunos treinta y tantos años. Y después los chicos más jóvenes, Nelson le decía, mira, si necesitas información, búscate a Marco, que Como- Marco te puede asesorar, te puede hacer coaching, te puede dar alguna dirección. Y yo iba gustosamente a la escuela a eso, a ayudar a los chicos, a de repente guiarles en algunas escenas, dirigir un poco también, ¿no? Entonces siempre había como esa interacción con gente más joven que yo. Eso es una de las cosas bonitas que yo he tenido acá. Y la otra parte bonita que he recibido en esta última etapa, pues, de lo que ha sido la creación del grupo de teatro hispano aquí en Budapest, ha sido que las personas que están trabajando, que están involucradas en el proyecto, están súper motivadas y súper felices, súper, ¿cómo decirte? Están, así como me dijeron, entregados, ¿no? Entregado. Y lo viven y lo disfrutan muchísimo. Entonces, esa energía para mí es un alimento, para mí yo me doy un baño de felicidad cuando ustedes me dicen todas esas cosas, cuando me dicen lo que están sintiendo ustedes, ¿no? Haciendo lo que están haciendo. Los ejercicios que hemos estado realizando, no tenemos un mes todavía, cumplimos un mes la semana que viene. Y, no, y yo siento que de repente yo caí en cuenta de la cantidad de tiempo que llevamos haciéndolo, Mm. o sea, lo hacemos 2 días a la semana. De repente yo dije, mierda, siento que han pasado como, no, o sea, a lo mejor para exagerar, un año, pero de tanta In- buena información, Información, sí. de tantas cosas que hemos aprendido, hemos absorbido un montón de cosas que no parece real que haya sido en un mes. Sí, sí. Y además de eso, yo se lo dije a ustedes. A mí no me gusta utilizar un cuaderno
Porque de repente el cuaderno sirve para anotar alguna referencia, ¿no? Tal cosa se habló en la clase de hoy. Pero si tú te pones a anotar todo lo que tú estás haciendo en la clase, puedes tirarte un cuaderno completo en medio día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la idea mía no es que ustedes teoricen, la idea mía es que ustedes hagan, lleven a la práctica. El teatro es acción, el teatro es movimiento, el teatro es estar allí, obvio. Tú no vas a ser un tipo que sabe cómo moverte y cómo decir y eres un profesional y no sabes lo que es de repente, qué sé yo, un anfiteatro o no Exacto. sabes lo que significa la palabra proscenio. Eh, eso se va aprendiendo, pero si te pones a ver, en comparación con la información que ustedes están recibiendo ahora, eso es como secundario, eso es como el librito que te dan cuando tú compras un celular nuevo, una computadora Sí, que te... como un manual que ya uno con el tiempo, ya de repente sabes cómo usar el celular, pero el manual te dice un montón de cosas que eh, no necesitas del todo. Eso sería el cuaderno, ¿entiendes? El cuaderno sería como el manualcito, pero no abarca todo lo que realmente tú puedes hacer con la computadora o con el teléfono. Entonces, en este caso, lo que tú estás aprendiendo lo tienes que vivir, tiene que pasar a través de ti, de tu cabeza, de tu corazón, de tu cuerpo, ¿ok? Y un poco ese es el método es libertad a favor del cerebro. Eh, si vivimos en un espacio de libertad, obviamente todo va a fluir y todo va a ser más sincero, más creíble. Y hay que buscar eso, buscar sinceridad, buscar Claro. credibilidad, buscar que la gente te escuche y sienta y te entienda digamos, conozca y apruebe o desapruebe lo que tú piensas, pero que sea algo sincero de parte tuya para que para él le llegue como una verdad. Claro. ¿Sí? Me parece maravilloso este preámbulo que le hemos dado al inicio del episodio. Wow. Demasiado hermoso. Pero ahora es momento de conocer quién es Marco Alcalá. Wow, wow, wow. Ahora estamos ubicados en espacio-tiempo en Budapest, en Centro Europa. Pero nosotros somos de una parte totalmente contraria a lo que estamos conociendo hace algunos años. ¿Y dónde nació Marco Alcalá? Bueno, Marco Alcalá nace en Caracas, Venezuela, en la parroquia San Bernardino, un 18 de abril de 1971. De padre venezolano, madre nacionalizada venezolana, nacida en Colombia, y familia por parte de papá totalmente oriental, venezolana. De hecho, tengo tías todavía que viven en Maturín, en Oriente. Mis tíos viven en Santa Bárbara de Maturín. Mucha familia que conozco también, amigos que viven en Caripe del Guácharo, que es muy conocido por las cuevas del Guácharo, Caicara, toda esa zona de ahí. Incluso hay mucha gente aquí en Que es Budapest que de son que de orientales. orientales. Y por parte de mamá, la familia es totalmente costeña de Barranquilla, Colombia, en una población cercana a la ciudad de Barranquilla que se llama Polo Nuevo. Ahí nació mi mamá y sus hermanos. Tengo una familia grandísima, tengo primos por todas partes, eh, muchos primos incluso. Es muy interesante porque casi siempre, desde que tú empiezas a tener familia, cuando tuve mi primer hijo y ahora que tengo a la niña, me dicen, ¿y tu familia tiene personas? ¿Tu papá era alto? No, mi papá no era alto, pero mis primos todos miden Son dos altos. metros. Igual que por la parte de Alejandra y Julia, los hermanos de ella son altísimos, todos más altos que yo, todos miden 1,90, 1,90 y tanto, parecen todos basquetbolistas, pero en el caso de ella, particularmente, las mujeres son más bajitas, de la familia de ella. Y en el caso mío, pues sí, tengo muchos primos. Mis primos todos son extremadamente más altos que yo, me llevan por lo menos una cuarta cada uno. Pues, bueno, me crié en Venezuela. Nunca salí de Venezuela a vivir a otro lugar hasta que me vine a la Argentina, que eso fue en el año 2017, luego de todos los problemas que habían políticos y económicos en Venezuela. Fue una migración forzada hasta cierto punto por las circunstancias. Y luego de 3 años en Argentina, del 2019, en ese fin de año del 2019 para el 2020, me vengo a Hungría. Llego aquí a una ciudad totalmente desconocida para mí,
porque, bueno, las circunstancias estaban dadas para eso. Como hablamos de las casualidades y las causalidades, pues fíjate, yo estaba en la Argentina, vino una crisis también en Argentina, vino la pandemia y todo era mucho más difícil en el continente suramericano, cosa que por una de esas cosas de la vida, también mi señora había hecho todo un plan Un de, proceso, sí, ella había solicitado su ciudadanía húngara, pero estando en Venezuela, mucho antes incluso de conocerme a mí. Y ella le salió su pasaporte. Teniendo el pasaporte, ella aplica para un programa de repatriación de expatriados y gracias a que ella tiene padre húngaro y no sé qué, entonces ella pudo llenar como todos estos formularios. Y yo, a todas estas, yo sabía un tercio de lo que ella estaba haciendo. Yo no tenía mucho conocimiento de esto. Y luego ella me dice un día, mira, ¿sabes qué? A mí me están ofreciendo irme a Hungría con Nina. Si tú quieres, puedes venir. Yo le digo, pero yo no me he casado contigo. Me dice, no importa, no te tienes que casar, eres el padre de Nina. Y efectivamente, yo tenía todos los documentos de que, pues, cuando Nina nace, automáticamente en Argentina, en el mismo hospital, te dan te dan toda la documentación sí. como padre de... Y entonces el registro, pues, ese de la notaría y te hacen todo eso. Yo tenía todo eso y entonces me vine, no totalmente convencido. Yo tenía muchas dudas cuando me vine a Hungría. Incluso estuve en Hungría durante un par de años dudando mucho, o sea, sintiéndome mal, muy triste. Yo me sentía preso, me sentía encerrado, no porque no pudiera salir de casa, porque al principio estaba el tema de la pandemia un tiempo. Luego termina la pandemia, igual yo me sentía encerrado. O sea, yo no conocía a nadie, no podía hablar con nadie. Yo soy una persona que habla mucho y me gusta conocer a los vecinos, me gusta tener amigos, qué sé yo. Entonces, bueno, no podía hacer nada de eso y yo me fui, yo siento que me fui como marchitando, hasta que un día, pues, mi pareja, Alejandra, me dice, oye, Marco, tienes que hacer algo, o sea, no te puedes poner así. Y entonces ella pensó que sí, hacer terapia y esto con psicólogo y tal. Y yo le decía, es que no es eso, yo necesito recuperar mi actividad, porque en Venezuela yo era una cosa tras otra. No era que estaba actuando todos los días en una novela o algo, no. Era que un día tenías una entrevista, otro día tenías que ensayar porque tenías una obra de teatro, te llamaban para hacer alguna lectura dramatizada, un comercial de televisión, porque entonces también pasaba que ya te conocían, entonces mira, ahí un casting. Casting para una novela, casting para un comercial, entonces toda tu semana era, móntate en el carro, súbete, bájate, no sé qué. Y entonces de repente, al no hacer nada, a estar metido en una casa y no poder ni siquiera hablar con alguien, era terrible. Y entonces, ahí fue cuando me vinieron ideas como que, bueno, déjame ver quién habla español aquí. Entonces me acerqué al Instituto Cervantes, gracias a ellos por su receptividad. Me pidieron que si yo tenía algún proyecto o algo ya listo para presentar, que si podía usar los espacios de ellos, no tenía nada. Y luego también, gracias a la gente de la Casa de Venezolanos en Hungría, la señora Alicia Fedor y toda la junta directiva se reunieron y también nos comentaron en una reunión que iban a abrir una nueva sede, pero la sede estaba en desarrollo, no tenían todavía ni siquiera la casa. Entonces estaban como licitando y haciendo todo esto y yo, por supuesto, comencé como a ofrecer esta posibilidad de arrancar con yo quería hacer un curso, pero en ese momento me di cuenta que si en Nueva York y en otras ciudades hay teatro de repertorio español, ¿por qué en Hungría no va a haber teatro de repertorio español? Claro. Y también descubrí, hablando con húngaros, que a ellos les gusta el idioma español, les parece muy romántico, Sí, etcétera. le encanta un montón el idioma español, aunque Sí, no todo el tiempo te lo van a decir, pero de repente hay un momento sí. donde, coño, hablas español. Da, da, da". No, pero no solamente eso, que incluso más que el inglés. O sea, hay unos que les gusta hablar húngaro y que les gusta hablar alemán y italiano, pero cuando nosotros estamos muy acostumbrados a que la gente hable inglés. Entonces, claro, a ellos en inglés no les da ni frío ni calor, no les parece tan importante. Pero cuando le dices el español, sí, incluso ya he conocido 4 o 5 personas húngaras que hablan mucho español. Y en el colegio de la niña también los padres, hay un papá que habla español porque estudió en España, ¿entiendes? Entonces, digamos como que le tienen como más aprecio al idioma español. Entonces, midiendo todas esas variables, yo dije, oye, ¿y qué tal si en vez de un curso hacemos un grupo de teatro?
un grupo de verdad, que tengamos un grupo sólido de gente que pueda representar obras en español. Venía entonces el otro tema, que no podían ser solo venezolanos, porque la comunidad venezolana es pequeña. Claro. Entonces queremos que sea una comunidad grande. ¿Y cómo la agrandamos? Metiendo a todos los hispanos, todos los que hablemos español, no importa qué acento tengas, si eres cubano, español, argentino, ecuatoriano, los que estén interesados, que quieran soñar, vamos a soñar juntos. Y así es que se me viene esa gran idea, se me destapa la cabeza y dije, vamos a hacer un grupo de teatro hispano en Budapest. Teatro hispano. Y no importa si el autor es sueco, pero si tiene textos al español, lo hacemos en español. Se pueden interpretar, Y claro. entonces así involucramos a todo el mundo. Y esa fue la idea. Y entonces cuando finalmente me llega la noticia que se inaugura la Casa BEJU, la Casa de Venezolanos en Hungría, entonces yo dije, tenemos todo para empezar. Vamos a actuar ya. Y entonces venía, no, que vienen las vacaciones, que viene el verano. Yo dije, no, 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 actuemos ya. Se lo dije a Daniel Lee, que es un colaborador, y a la señora Alicia Fedor. Vamos a trabajar en esto ya. Y entonces ellos me dijeron, ¿qué? Para ver, muéstranos bien qué es lo que tienes pensado. Y entonces nos reunimos. Inmediatamente ellos me apoyaron con todo lo que era la plataforma de BEJU en redes sociales y me ofrecieron el espacio para empezar a dar la formación. Porque ese era el otro ítem. Queremos hacer un grupo de teatro, pero ¿cuántos actores hay aquí? Y hasta ahora me he dado cuenta que hay muy pocos actores que hablan español. Sí, de habla hispana hay poco. Y los que hay no se han presentado. Nosotros somos un grupo de aspirantes, gente que tiene el corazón entregado a hacer esto, y el único que tiene un poco de experiencia en este caso soy yo, porque tengo una carrera de 20 y tantos años en Sí, Venezuela. ya totalmente podría considerarse una carrera consolidada, Sí, totalmente. y entonces yo me tomé la libertad de decir, bueno, vamos a hacer el grupo para que todos estemos al mismo nivel, para que todos podamos decir, somos actores y vamos a presentar espectáculos en español para el público que le guste el teatro hispano. Más nada. Así fue. Y así fue que llegamos hasta este punto. Marco nace en Venezuela y vivió 46, 47 años de su vida en Venezuela. Nunca pensé irme de allí, nunca pensé que me iba a tener que mover. De hecho, ni mudanza. Yo había ayudado a amigos a mudarse de casa, pero yo nunca mis vecinos siempre fueron los mismos, mis amigos. De hecho, todavía mantengo los mismos amigos desde la adolescencia. Y ahora tengo nuevos amigos acá en Hungría, y tengo amigos latinos en Hungría, venezolanos en Hungría, y tengo amigos ahora Ahora húngaros. húngaro. Sí, y siento que Mucho- desde el momento que tú naces, ya tú naces con el don de la elocuencia, porque encima naces de familia oriental, o sea, costeño más costeño, es una persona que fácilmente es elocuente nata, porque los colombianos costeños son muy elocuentes, muy expresivos, muy ocurrentes. Igual que los orientales en Venezuela, también son tienen una manera de lenguaje muy divertida, siempre tienen algo que decir, siempre se expresan de una manera que causa gracia hasta cuando cuentan las cosas y ya tenías como que la semilla dentro de ti de la elocuencia. Y, y ahora, ¿cómo es el marco desde el momento que tiene uso de razón hasta que por primera vez pisa un teatro? Bueno, qué interesante esta manera como me lo estás planteando, porque es como un bloque de historia, ¿no? Fíjate, yo desde pequeñito, yo empecé a tener uso de razón de mi interés por lo que era el espectáculo, por decirlo así. Porque desde muy pequeñito a mí me gustaba escuchar discos infantiles de canciones. Y yo me aprendía las canciones. Pero no me las aprendía para cantarlas. Yo nunca he sido de, ay, me gusta esta canción, ponme este disco. Yo tengo Pero para animar. Era para mostrarle a la gente porque siempre te decían, venía una fiesta, y entonces ponían la canción de, qué sé yo, O sea, Pop. el chichicuilote. Exacto, de Poppy. En ese momento A estaba Poppy. Poppy. Había otro que se llamaba Cepillín, que era argentino, un payasito argentino. Y todas estas canciones llegaban y se pegaban en la radio
era radio y televisión donde podías escucharla, ¿no? Entonces yo me aprendía esas canciones, me las aprendía. Incluso la canción de Pinocho, que es mucho más vieja, Gaby, Fofó y Miliki, que eran unos viejos cuando ya yo era, ellos eran viejos cuando yo empecé ahorita están los hijos, creo que haciendo lo mismo de los padres. Y ellos pues hacían canciones y discos, pues, para que los niños compraran los discos y se aprendieran las canciones. Después vinieron otros así, igual por la misma línea, Enrique y Ana, Xuxa y toda esa gente que vino después. Ahorita hay otros también, las payasitas ni Funifá y tal. Pero yo me aprendía eso. Y había uno que otro que también de repente se aprendía una canción, pero típico que en la fiesta infantil ponían la canción y yo empezaba a cantar y todo el mundo hacía como una rueda para ver lo que estábamos haciendo los niños, ¿no? Y siempre éramos uno, dos o tres que nos animamos a hacer la cosa. Pegaban también los bailes, así como la Macarena, ¿ah? Habían bailes de niños que yo también me los aprendía y así. Crecí y por supuesto nadie le daba importancia a eso porque éramos niños y tal, no pasaba de ahí. Nunca mi mamá pensó, ay, vamos a ponerlo en una clase de canto, no. Ella sí quería que yo tocara un instrumento, me puso en clases de cuatro, nunca aprendí porque yo no me No eres tan sentía. diestro con los instrumentos. Y No, digamos como que no me apasionaba estar ahorita yo tengo un ahijado que tiene 6 meses y ya toca, ha hecho presentaciones y todo, porque no suelta la guitarra, se va al baño con la guitarra, duerme con la guitarra, despierta con la guitarra aquí agarrada, o sea, así es que sí, tiene que es ser. verdaderamente apasionado el ¿Qué me tema. pasó después con el teatro? Más adelante, pero antes no me pasó con nada, con nada, con nada. Entonces, yo estaba pequeñito, hice estas cosas y todo pasó como muy plain, no había Era nada. como una infancia, Una pasar la infancia, infancia. sí, sí. Después de eso entro al liceo, al bachillerato y descubro que tengo el don de poder cantar y que la gente me llame para eso también. Me invitaban a las fiestas, vamos a cantar. Mira, tengo la guitarra. Tenía amigos que tocaban muy bien la guitarra, pero no cantaban. Entonces, vente, vámonos para que vamos a cantar aquí. Y era como la fiesta, y ya cuando llegaba la hora, así que todo el mundo estaba como durmiendo, ¿qué tal? De repente, Vamos a sacar la guitarra y tocamos. y No todo el mundo se tocábamos, animaba. y no solo para animar, era como para cambiar la onda de ya música, boom, boom, boom. Ahora vamos a tocar algo así como más bajito, más un plug, como dicen, ¿no? Y que la gente se vacila de repente, o sea, porque claro, uno Sí. busca las canciones que conectan más a la gente y de repente ya tienes a todo el mundo ya conectado con que ustedes están cantando y le dan como un plus a la fiesta. Y era muy divertido porque entonces venía y entonces me decía, mira, tal canción, no te la sabes. Esta, no te la sabes. Y entonces uno, sí, vamos a cantar esta. Y vamos a cantarla todo, para que todos participaran, Claro. ¿no? Bueno, total es que eso pasó y luego me llaman. eh, yo me gradué de bachiller y cuando me graduó aparece una empresa que hacía como este tipo de viajes para todos estudiantes que cuando se gradúan se van de viaje todos juntos, hacen como una semana y están por allí, no sé qué, y regresan y durante esos 5 días tienen actividades y no sé qué. Estos viajes programados, de turismo programado, me contratan, después que nosotros le contratamos para nuestro viaje de graduación, ellos terminan y seleccionaron a 2 personas del grupo para que trabajáramos con ellos, ya como empleados. Entonces bueno, yo le dije, sí, pero yo no toco ningún instrumento, no, sí, pero tú puedes animar. Entonces me llaman para hacer animación. Empiezo a hacer animación, a aprender juegos, hacer talleres de recreación, talleres de recreación para niños, de recreación para adultos, animación, y conozco a un grupo de chicos que estudiaban psicopedagogía y ellos me enseñan una cosa que se llama juegos cooperativos, que eran juegos para niños con dificultad de aprendizaje, etcétera. Y allí yo descubro otro mundo que era más divertido porque participa todo el mundo. Puede participar hasta un abuelito, el que sea, porque son juegos muy simples para que todo el mundo gane, nadie pierde. Claro. ¿Ok? Juegos cooperativos. Entonces, bueno, eso también lo voy aplicando a la parte recreativa. Y cuando vengo a ver, tenía un mundo de gente que me conocía y todo el tiempo me llamaba, mira, necesitamos entrenar un grupo de guías para qué sé yo, Halcón, que era una empresa que también hacía lo mismo. Nada más era entrenar a los chicos, reunir a 15, 20 chicos y enseñarles juegos, enseñarles cómo tienen que tratar a los niños, dependiendo de la edad, no sé qué, y así. Fui haciendo eso. Y haciendo recreación y animación, conozco mucha gente, conozco personas relacionadas con el teatro, conozco a mi actual compadre Rudier Villalobos, y Rudier trabajaba en el Ateneo de Caracas,
en el Ateneo de Caracas era el epicentro del Festival Internacional de Teatro. Y ahí estaba cerca el Teresa Carreño, estaba el Caracas Hilton, en esa época, toda esa zona, y había muchos grupos de teatro. Estaba el grupo Rajatabla, estaba el Contrajuego, y empiezo a ver lo que era el mundo del teatro. Yo era un simple guía, un guía de sala, porque me contrataban, mi primer trabajo fue en el Día de las Madres, o sea, para la fecha del día, el fin de semana, el Día de las Madres, o para la época de vacaciones, que hacían como una especie de feria alrededor del Ateneo. Entonces, los guías que trabajaban fijos en el Ateneo no se daban abasto. Entonces tenían que rellenar con un grupito de guías adicionales. Y mi compadre, Rudier Villalobos, que en ese momento simplemente nos conocíamos por la recreación, él tocaba guitarra, me dice, ¿tú no quieres trabajar conmigo? Necesito guías. Y yo le dije, bueno, si te sirve, porque yo veo que los guías son unos niñitos. Y eran de verdad chiquitos de 18 años y muy flaquitos todos. Yo era un tipo ya, ¿entiendes? Entonces él me dice, no, 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 sí, vente, vente, vente. Yo te meto, voy a hablar con... Y entonces fue y habló con la gerencia del Ateneo y me contratan. Como te dije, era como a destajo, ¿no? Por esas temporadas. Era Claro. una cosa freelance. Y estando allí, conozco a un director de teatro argentino que se llama Aníbal Grun. Y Aníbal Grun me invita a ver obras de él, porque después, haciendo eso, me contacto con la gente del Festival Internacional que necesitaban guías también. Necesitaban, no guías, necesitaban coordinadores de guías. Entonces, yo paso a ser coordinador de guías de festival y allí empiezo a conocer a estos directores y esta gente del teatro, porque yo iba a las salas a ver cómo estaban los guías, si estaban haciendo su trabajo, no sé qué, no sé qué, y supervisando guías y coordinando toda la programación. La programación de 15 días era una cosa abismal. Venían 30 compañías internacionales, 15 compañías nacionales, había teatro en la calle, era una locura. Pero, por supuesto, nosotros teníamos todo ya, lo conocíamos el trabajo, ¿no? Lo fuimos. Entonces sabían cómo manejarlo ya estaban ya... Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, había una compañía de repente rusa que llegaba y te decía, mira, tú tenías que asignarle un productor, tenías que asignarle esto, un guía taché que hablaba el idioma. Entonces me venía el guía y me decía, no, la compañía le acaba de pedir al productor un burro. Necesitan un burro para la escena. ¿A dónde va a buscar el burro? Bueno, hay que ir para allá, tal, piden burro alquilado, no sé qué. Y eso, o sea, siempre, claro, ellos mandan como una lista de requisitos, que ellos necesitan cosas, y uno ya más o menos va adelantando. Pero siempre hay cosas que aparecen. Mira, ¿no? Que la señora quiere que ahora que se le pueden conseguir 2 pollitos amarillos. Entonces hay que ir a buscar los 2 pollitos amarillos en algún lugar, en fin. Y así, bueno, fui como metiéndome en esa cosa del teatro. Y luego de eso, una amiga me llama y me dice, Marco, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un curso de teatro y necesito un compañero para bailar. Y le digo, ¿bailar? Me dice, sí, porque ella es psicopedagogo, era la novia de un gran amigo mío, y mi amigo, por cosas del destino, no sabía bailar. No sabía bailar. Y como no sabía bailar, entonces él me llama y me dice, ayuda a Mauel, por favor, porque necesita alguien que baile con ella en la cosa que está haciendo, porque ni siquiera es que ella estaba estudiando teatro, ella estaba haciendo el curso de este teatro infantil porque quería aplicarlo a la psicopedagogía. Claro. Entonces yo le dije, bueno, está bien, Mauel, yo te voy a ayudar. ¿Qué días tengo que ir? Tal día, no sé qué y tal. Entonces yo empecé a ir con ella. Para su desgracia, no la pusieron a bailar conmigo. A mí me La pusieron a bailar cambiaron. con otra chica. Ella se molestó incluso. A mí me pusieron a bailar con otra chica. Y ya desde allí la vida me cambió porque entonces termino de hacer eso. Lo hice de la mejor manera con Anita Vivas de coreógrafo. Fue una experiencia increíble con grupos en vivo, tocando música en vivo en el aula magna, 3.000 personas por fin de semana. Este, un estreno apoteósico para hacer mis primeros trabajos en público, ¿no? Claro. Y entonces me dice, el director me dice, oye, Marco, ¿a ti no te gustaría hacer una obra de teatro? Y yo le digo, pero es que yo no soy actor, yo estoy aquí prestado. Esto fue una locura que pasó así, le explico, ¿no? Lo mismo que te conté. Me dice, pero yo te puedo poner un tutor. Y entonces yo le digo, ¿cómo es eso? Te pongo a alguien que te enseñe para que te pongas a tono con los chicos de acá que ya tienen rato. Y entonces así entras al grupo de teatro de infantil, El Chichón se llamaba. Es teatro de universidad, teatro universitario. Entonces yo le dije, bueno, yo ahorita no puedo porque era el momento de las vacaciones, todo esto. Yo estaba trabajando full porque era el momento que a mí me venía el trabajo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, después, si tú quieres,
Cuando te desocupes me avisas y Y pues, están las puertas abiertas. Ok, quiero hacer un ujú, paréntesis en la historia, ujú, y es que todo comienza, o sea, tú siendo tú. ujú, ujú, No es como que tú de repente llegaste y ya estabas estudiando recreación ni nada, sino que implícitamente las personas de esta empresa, de ujú. estos viajes turísticos para Vintestu era la empresa con la que me hizo el viaje a mí, que me contrata para exacto, trabajar. Y la que después me vuelve a contratar por segunda vez, que me dice, mira, salte de Vintestu, vente con nosotros, era de un compañero que se graduó conmigo de bachiller, que abrió una empresa aparte. Te estoy hablando 6 años después. Y me dice, yo abrí Recreaciones Arlequín. Y ahí es donde yo empiezo a hacer la recreación esta y empiezo a dar claro. talleres y todo esto. Y luego termino en Papagayo, que Papagayo era, como quien dice, la sede de que hacía todos los campamentos vacacionales estos que donde me iban a buscar a mí para que yo entrenara a los otros chicos y les enseñara las técnicas, pues. Claro, ya eras coordinador, ya. Ya empecé así. Y ahí Entonces, conozco a Rudyard, que me lleva al Ateneo, porque Rudyard trabajaba de todo el año, las vacaciones con los campamentos, pero todo el año estaba en el Ateneo como guía, como jefe de guía. Él era ya, era un adulto y entonces los guías eran unos niñitos. Pero entonces, bueno, me meto en el Ateneo y en el Ateneo es que conozco el teatro. Ahí empiezo a ver todo lo que es el teatro. Pero por una cosa loca, mi amigo no sabe bailar y como él no sabe bailar, me picha la novia y me dice, mira, ayúdame por favor, porque Mau, él no puede. Y entonces me tiene todos los días que la acompañe y yo no sé bailar y hay que bailar, bailar, bailar. y bailar de verdad, no como que, Sí. bueno, aprendete 3 pasos y ta, No, no, ta, no. ta, sino como que, Un megaproyecto, se llamaba Los 60 y Dele, se llamó el espectáculo. Es música de los años 60. Estaba un famoso cantante de la época que se llamaba Henry Stephen, un negrito que cantaba el limón, limonero. Mi "Dale mi limón, limón, mi es en limonero". vivo, ¿eh? Eso era en vivo. Él, Trino Mora, que ya falleció también, eran los cantantes de la época de los 60 que los volvían a traer a los años 90, ¿ok? Que fue cuando comenzó toda esta movida. Y bueno, y como dices tú, todo fue así como que yo no me lo esperaba. Todo fue una cosa trajo la otra. Cuando yo empecé a hacer teatro esta gente del Chichón, me quedé o sea, mi amiga hizo su taller y se fue. Y yo quedo trabajando con ellos y hice 3 espectáculos en un año y medio, adicional a los meses que estuve con ella, ¿no? Fueron como 2 años y pico que estuve con el Chichón. Y uno de los actores del Chichón, que ya tenía mucho tiempo, me dice, tú deberías de buscar hacer carrera como actor, pero no aquí, porque esto es teatro universitario. Tienes que irte afuera a buscar una escuela, un sitio de verdad que Que hagan te teatro instruya, que te alimente, que te y, prepare bien y, para... y que te den el crédito. Porque el teatro universitario te pone teatro, no sé qué, presenta, qué sé yo, la Ilíada. O teatro universitario, tal, presenta. Nunca ponen fulano de tal, mengano de tal. Claro. No, O, no. o sea, a lo mejor lo hacen, tenés 300 nombres Sí. y aparece así en chiquitico entre tantos nombres y que nadie va a notar quién es quién también. Sí. Entonces, que en eso, cuando él me dijo eso, me dio como 2 o 3 opciones y yo fui a investigar, porque yo no sabía nada. Entonces voy y veo, y esta escuela dónde queda, y esta cómo se llama, y esta cómo es el método que utilizan, no sé qué. Y en eso hablo con mi padre, con mi papá, y me dice, oye, me mandaron a hablar con un señor que se llama Nelson Ortega, que tiene una escuela. Yo lo conozco, me dice mi papá. ¿De verdad, papá? ¿Tú conoces a ese señor? Y dice, sí, él es de Oriente. Entonces, ¿y tú? ¿Y cómo yo no sabía? No, porque es que él, no sé qué, las hermanas de él eran muy amigas de tu tía, Laura, la hermana de mi papá. Y entonces ellos se hicieron como familia y eran como primos y no sé qué, pero yo no tuve tantos... Me encanta esa venezolanidad que es cuando de repente todo desemboca un montón de cosas, así como lo está diciendo que, no, sí, yo lo conozco porque era esto, de lo otro, y de repente siempre estuvo conectado y Sí, uno nunca lo supo, y que pasa mucho en la cultura venezolana, que de repente tú haces una pregunta de algo y de repente había una conexión total y fuera de tu conocimiento, y es muy divertido eso. sí. Entonces me fui a la escuela de Nelson Ortega en Los Chaguaramos, ahí donde está el puente de Los Chaguaramos, y me voy con mi papá.
ese día, porque le digo, bueno, tú lo conoces, preséntamelo por lo menos y tal. Te lo rompe el hielo. Sí, entonces me fui con mi papá y tal, y él lo primero que hizo fue saludar, no sé qué, ¿tú no te acuerdas de mí, Nelson? Tal. No, claro que sí, vale, ¿cómo estás tú? No sé qué, y se saludaron, ¿no? Me dice, es que mi hijo quiere hablar contigo. Bueno, yo voy a hablar con él ahorita, ya va. Entonces terminó lo que estaba haciendo el ensayo, que como 20 minutos más, y salió. Sale de la sala de ensayo y me dice, vamos a la oficina. Me voy a la oficina con él y me dijo mi papá, quédate tú aquí, tú no vengas, yo quiero hablar con él solamente. Entonces me lleva abajo y me pregunté, ¿qué estás haciendo? No, bueno, tal, le cuento ahí más o menos lo que yo hacía. Entonces me dice, ¿y qué quieres hacer? Bueno, pensé que podía estudiar actuación entonces estoy consciente, le digo yo, que ya yo soy una persona adulta y que esto es una carrera como el deporte que se comienza a estudiar desde muy Desde joven. pequeño. Me dice, ya va, ya va, yo no te estoy diciendo nada de eso, me dice. Yo te voy a hacer solamente una pregunta. ¿Tú quieres estudiar actuación? ¿Quieres ser actor o no? Entonces yo le dije, no, sí quiero ser actor. Me dijo, hecho, empezamos a trabajar. Es más, no te voy a cobrar la inscripción porque conozco a tu padre, págame la mensualidad fin de mes cuando puedas y listo. Y así fue. Así empecé a estudiar actuación con Nelson Ortega en la Sala Luz Columba. Libertad sin esfuerzo y El libertad método fuera del del cerebro. señor Nelson Ortega, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí descubro yo lo que es la metodología y empiezo desde el año 92 hasta el año 2003. Estuve yo yendo a clases religiosamente. Iba desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche al principio, porque no había tanta inseguridad y no sé qué. Después, cuando la cosa se puso difícil, las clases terminaban a las 6 de la tarde. Y Pero sin embargo, ya a las 6 de la tarde, de repente ya uno ya iba como apretando, porque igualito ya a las 6 de la tarde medio oscuro, ya sí, comenzaban a salir los sí. coños a joder la paciencia. Pero era de lunes a viernes, incluso a veces sábado, porque si había algo que estudiar extra, nos reuníamos un sábado, yo te decía, Juan, nos vemos el sábado mejor porque para usar el teatro, ¿no? Para usar la Claro. sala. Y así fue, y era una cosa, como estábamos hablando hace rato, yo estaba alucinando, yo no quería que parara, yo prefería estar en el teatro, yo no dormía casi, yo trabajaba, pues yo tenía, como te digo, uno tiene que trabajar, ok, yo trabajaba en el aeropuerto internacional, fue uno de mis trabajos, desde las 2 de la mañana, 3, hasta las 10 9 10 de la mañana. Llegaba a mi casa desde el aeropuerto, una hora, como 11 de la mañana, me acostaba desde las 11 hasta la 1 2 de la tarde, comía algo y me iba al teatro. Y así hacía. Y era 4 días a la semana que trabajaba por 2 que tenía libre. Mi día libre, por supuesto, era la gloria, porque entonces estaba descansado, Claro, no había descansado. dormido, tal. Pero el resto fueron años, 4 años que duré yo haciendo eso. Y luego conseguí un trabajo medio tiempo, entonces iba a trabajar, saliendo de la clase me iba al restaurante, a trabajar de mesero, desde las 7 de la noche hasta las 1 de la mañana. Por cierto, gracias a la gente de Outback Steakhouse, que ya no existe, pero los dueños de ello son la familia de Carlota Sosa, la actriz, y como ellos conocían la vida del teatro por su hermana, Carlota nunca supo que yo estaba trabajando allí. Nos conocimos después porque yo trabajé con su esposo Rafael Romero. Coincidieron ya luego. Sí, en una novela, etcétera. Pero en ese momento que yo estaba, los hermanos de ella, que eran los dueños del restaurante, pues, ellos nunca estaban, pero ellos siempre que iban preguntaban, Miri, ¿cómo está el teatro? ¿Y cómo te va? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué vas a presentar? Avísame cuando tengas una presentación, por favor. Y cada vez que yo le pedía un permiso, eso era fijo. Los gerentes, todos me apoyaban. Me decían, mira, le digo, necesito cuadrar un horario porque tengo jueves, viernes, sábado, tal, así como de repente tú me dices, tengo jueves, viernes para hacer esto. Me decían, ok, entonces ese día vas a trabajar hasta las 4 de la tarde y te vas. Y entonces me ponían a trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 4 para cumplir el turno y me despachaban para que fuera a hacer. Me ayudaron muchísimo. Siempre conté con la colaboración de la gente que estaba alrededor, gracias a Dios. Nunca tuve esos jefes rompepelotas que, no, que te tienes que Claro, y quedar. entonces que a veces esas cosas así llevan a sentirte frustrado y limitarte a que, coño, no puedo, y entonces es la división entre lo que quiero y lo que puedo, y cuando puedes tener las dos porque las circunstancias lo ameritan y se dan de esa manera, es un plus, y que a lo mejor esa circunstancia sí pudo ser todo lo contrario, pero como realmente ese era tu destino, Ujú. las circunstancias fueron dadas a que todo marchara correctamente. Sí. Ahora, tú me preguntaste cuándo fue la primera presentación profesional. Y fue así. Estaba yo estudiando ya con Nelson, apareció Aníbal Grum, como te comenté, y él tenía un espectáculo que estaba presentando.
Luego de eso pasó como un año o algo así, 10 meses, 8 meses, y él piensa hacer un proyecto y viene el paro petrolero. Fue el paro petrolero. Cuando pasa el paro petrolero, Aníbal dice, yo voy a montar esta obra que ya yo la he montado antes y nunca se ha llevado a cabo, nunca se ha concluido. Empezado los ensayos, nunca se presenta, pues se ha hecho la presentación formal. El primer elenco era un elenco muy loco, estaba Guillermo Dávila, Vicente Tepedino, era una cosa loquísima, una gente bueno, nunca se dio. Luego pasaron varios elencos, incluso cuando yo entro hay un elenco, había un elenco, estaba Enrique Salas, estaba Héctor Moreno, X, éramos 7 personas. Y luego, en plenos ensayos, ya teníamos como 4 o 5 meses ensayando coreografías, no sé qué. ¿Cómo llego yo a esa obra? Porque Aníbal ya me conocía, él sabía que yo estaba estudiando teatro y me dice, voy a armar un elenco. Y yo le digo, pero un elenco de que una obra que quiero presentar. Él era un director ya conocido y él quería hacer un espectáculo y necesitaba un actor con mis características. Entonces yo llego a donde mi escuelita y le digo a Nelson, Nelson, Aníbal me está proponiendo trabajar con él en un espectáculo, en un espectáculo real de teatro para el público, no es a nivel escolar No, ya algo totalmente Sí. real y consolidado. Y entonces él se emociona mucho y me dice, bueno, tienes que decirle que sí, tienes que decirle que estás dispuesto y vamos a trabajar. Porque claro, entonces a todas estas yo tenía un coaching, entre comillas, que era mi maestro Nelson, que me hacía todo lo que era la parte del acting. Y te asesoraba Me totalmente y asesoraba ya tú y, ibas a y era tenía, y repotenciado. tenía el director que me dirigía cuando estábamos en los ensayos. Y entonces, claro, se da ese fenómeno, mi personaje empieza a crecer, 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 crecer. Era un personaje que se llama Monchito, Ramón Chacón, y Ramón Monchito era un boxeador con muchas limitantes, porque nunca había sido ganador, era un perdedor, pero al mismo tiempo nunca tenía eso como profesión, sino que él era de esos tipos que contratan, mira, te pago el día para que me descargue este camión. Mira, que Claro. necesito a alguien que me pinte la sala. Y así era ese tipo de gente, ¿no? Un tipo buena onda, pero con problemas, tenía un problema de tartamudez y todo eso. Y entonces ese personaje fue un éxito, la gente lo adoró, duramos un año de gira, estuvo un elenco, después renuncia el elenco que estaba ensayando y yo consigo 5 amigos míos del mismo método de Nelson, de la escuela de Nelson Ortega, y me los arrastro para trabajar con Aníbal en esta obra que se llama O Todos o Ninguno. En esa obra fue el estreno de mi vida como profesional de la actuación y en una sala que se llamaba la sala Doris Wells, que es una gran actriz venezolana, valga la acotación, Doris Wells, el complejo de la Casa del Artista, que quedaba ahí en Quebrada Honda, queda todavía. Entonces, allí en esa sala, que era una sala pequeña de ciento y tantos puestos, fue mi gran debut como actor y la sala se llenaba todos los fines de semana. Teníamos funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y había un grupo que iba siempre. Y iban varias veces. A veces iban jueves y domingo. O iban jueves y sábado. Y así. Y volvían ahí. Y nunca paró. Tanto que entonces tuvimos que hacer una gira porque dijimos, bueno, vamos a aprovechar que la gente está hablando mucho de nosotros y nos vamos de gira. Claro. Y fuimos a conocer ciudades. Aníbal organizaba el Festival de Teatro de Occidente junto con Carlos Arroyo, otro grande del teatro. Y entonces, claro, teatro más del interior del país, de Guanare, pero ellos organizaban todo lo que era el Festival de Teatro Occidente. Y había que recorrer varias ciudades, no era solamente Guanare y Caracas. Había que ir a San Carlos, había que ir a San Felipe, había que estar también en Barinas, etc. Y así te iban recibiendo en cada ciudad y llegábamos nosotros con nuestro autobusito hacía como si fuéramos los Rolling Stones recorriendo el país en un Claro, autobús. y supremamente extasiado de primero conocer el país y Sí, segundo poder proyectarse con lo que estás haciendo y no solamente en un solo sitio, sino ya en muchos sitios que eso le da un plus de satisfacción. sí. Y siento que ahora a lo mejor tú lo cuentas muy fácil, pero es un ejemplo total de esfuerzo, de dedicación y de siempre echar para adelante, porque a lo mejor habrá muchas circunstancias implícitas que no se cuentan, pero la vida siempre te va poniendo como que de repente obstáculos y vaina y uno siempre va es hacia adelante
y ya hay un punto donde ya tú te pasaste, por decirlo así, todo el nivel y es un claro ejemplo de, vuelvo a repetirlo, de esfuerzo, dedicación, constancia y de mérito propio, Ujú. porque tú cada día te esforzaste en conseguir lo que querías, Sí. que es fácil, como te digo, decirlo, pero mucha gente tiene ciertos objetivos, ciertas metas Ujú. y lo abandona. Sí, ahora fíjate que es curioso lo que estás diciendo porque tiene mucho que ver con lo que hablamos hace rato. Cuando tú haces algo que te gusta, no te das cuenta que le estás metiendo tanto corazón. No te das cuenta porque en el momento que lo estás haciendo no ves el esfuerzo, lo ves cuando miras hacia atrás, La retrospectiva, en el feedback. retrospectiva, exacto. Ahora tú dices, wow, yo como te dije, no era fácil, yo me tenía que levantar todos los días a las 2 de la mañana, bañarme, vestirme con un traje, una corbata para bajar al aeropuerto, estar 6 horas frente a un mostrador, peleando con gente que se iba a montar en unos aviones y luego salir corriendo desde La Guaira a Caracas, otra vez en autobús, porque yo no tenía carro en ese momento, no tenía auto y llegar a mi casa, quitarme la ropa, dormir un rato, levantarme, darme una ducha, comerme 4 cosas así, eso te lo da también la juventud, que ese es otro plus, ¿no? Y no te cansaba, o sea, yo no me cansaba. Además de eso, después tuvo la cosa que cuando empiezo yo a ser actor profesional, venía el tema de que tienes que conservarte bien, mantener el peso, no te puedes poner loco, a volverte loco fumando, trasnochándote, no sé qué, tal, que te ponga la cara, ¿entiendes? Hinchado, No. exacto. Entonces, era el tema de ir a entrenar, cuidarte bastante, todo eso, comer bien o tratar de comer lo mejor posible, etcétera. Y esa obra, sobre todo, era muy exigente porque al final era un baile. Nosotros nos quitábamos la ropa porque de eso va la historia. La historia son unos obreros que dicen, bueno, nosotros no somos strippers ni nada de eso, pero podemos ganarnos unos pesos allí si nos ponemos a pegar Claro. unos saltos. Si los strippers se ganan $500 por noche, nosotros nos ganamos 50 y vamos Claro. bien. ¿Entiendes? Así es la historia. Entonces, bueno, estos tipos, como había que quitarse ropa y usaban una ropa, te hacen un vestuario que tú tienes que ponértelo, obviamente tienes que mantener la talla, no es que vas a empezar pesando 70 kilos y termina pesando 120. Claro. Entonces duramos un año de temporada. Esa fue la primera obra en público, en un escenario que yo representé con mucho cariño y con mucha emoción. Para mí fue un honor estar en esa obra, tanto que todavía, yo tengo un amigo que está en Miami, Pedro Pablo Porras, saludos, él está allá y todo el tiempo piensa en esta obra. Él me dice, tenemos que hacer todos o ninguno otra vez, tenemos que hacer todos o ninguno. Y Flor Núñez, otra actriz venezolana, una vez me dijo, yo me voy a Puerto Rico y me quiero llevar esta obra, pero me gustaría que tú vinieras, porque el personaje es tuyo, no lo puede hacer otro. Los otros sí los puedo sustituir, pero el tuyo no, porque el mío yo le puse esa cosa del tartamudeo y era como una condición física que es muy difícil que lo logre otra persona, Claro. porque además yo le dediqué meses de trabajo a eso. Había un chico por mi casa, que no sé si está vivo todavía, un niñito que tenía un problema y él caminaba así y siempre se movía, ¿no? Y tenía como esta cosa, no sé cómo se llama la enfermedad, pero él era muy alegre y todo el tiempo estaba jugando con otros niños y él se la pasaba por ahí, por la cuadra. Yo dije, oye, pero si este tipo, o sea, no lo hice, sino que le puse el coso del tartamudeo, pero el tartamudeo también hacía como que yo moviera la cabeza para hablar, Claro, ese tiene como que como un tic. exacto, un tic antes de. Entonces, fue una construcción del personaje. Y eso lo estamos empezando a ver nosotros ahora en el taller, en Claro. el taller de formación, que es construir el personaje. ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo quitar? ¿Qué le puse de más y se lo quito después? Y ir armando esa idea. Y eso puede durar meses, o puede durar semanas, o puede durar días, dependiendo, ¿no? Y así fue, ese fue el primer personaje, Monchito, que fue el que, digamos, como que el más conocido de la época esa de mía del teatro iniciante y mío, cuando estaba empezando mis inicios. Y bueno, y así, después de eso, ya vinieron otras cosas que fueron apareciendo, porque entonces vino la televisión, vino el cine, que también empezó por ahí a Ok, aparecer. y después tuvimos esta maravillosa historia desde el momento de la infancia que notablemente ya venías con ese chip implantado del entretener, por ponerlo de esta manera, de interpretar,
hasta el momento que por primera vez te presentas profesionalmente en un teatro. ¿Cuándo sucede ese salto del teatro al actuar en una pantalla? Eh, primero fue la televisión, sí, primero fue la televisión. Aunque el cine llegó como un paralelo, porque el tema es que la televisión y el cine no tienen que ver en ninguna parte. La empresa, la industria del cine está muy separada De la de la televisión, televisión. Entonces, yo había comenzado a hacer ya novelas, porque me habían contratado en una novela en RCTV que se llamaba La Camaleona. Fue la primera novela que me contrataron a mí, me hicieron firma de contrato, pues. Y en La Camaleona yo hacía a Raimundo Borregales, se llamaba Rambó. Era un estilista que atendía a dos de los personajes protagónicos que iban mucho a la peluquería y ellas tenían como su chismoso de confianza, claro. que a su vez era también así como el consejero y además era un tipo muy gay, también como muy acucioso, ¿sabes? Ese tipo también medio maquiavélico que se inventaba cosas. Entonces, bueno, ese Claro que fue... de repente que decir, mira, y si tú descubres a tu Ajá, marido exacto. en una vuelta rara, tú agarras y Es- chácata con una tijera se lo mocha. Ahora sí, ese tío. Cosas así, o le metía ideas también en la cabeza. Claro. Y no será que tal cosa, y no será que él tal. Entonces, bueno, de ese fue el primer personaje en RCTV, en La Camaleona. Lamentablemente esa novela no fue no tuvo mucho punch en el rating. Y bueno, luego de eso, me llaman para trabajar en Venevisión con una novela que se llamaba Tomasa Te Quiero, que es con Gledy Ibarra. Que- En que- paralelo, estaban haciendo películas en Venezuela. Se hizo Pura Joyita, que fue una producción donde mi amigo Albi de Abreu es el que me invita a hacer casting allí, porque ya el casting estaba listo, era un elencazo, estaba Jorge Palacio, Eric Wilpre, Albi de Abreu, Mario Cimarro trabajaba en esa película. Y de repente me dice Albi, oye, mira, Marco, yo quiero que te vea el productor, ¿no? Eh, el apellido Coba, no recuerdo el nombre ahorita, pero él quiere verte porque la película tiene un intro. O sea, esas películas que arrancan como con una escena y después, ¡pum! claro, por lo menos como que comienzan con el comienzo, como que todo pasa así, se caen en pausa y después hacen Y después, un feedback. no, y esa situación que pasa allí tiene que ver con lo que va a desarrollarse después. Pero yo no aparezco más. Claro. El personaje no aparecía más, solamente era eso. Y entonces se trataba del robo de la corona de Miss Venezuela, porque supuestamente la corona tenía joyas preciosas, cosa que es falso, pero era la ficción de la película que las joyas de la corona del Miss Venezuela tenían incrustaciones reales de esmeraldas y no sé qué, y valía yo no sé cuántos millones de dólares. Coño. Pero estaban inspirados en Ocean Eleven, una gran película donde eran varios personajes que se dedican a hacer robos muy Estratégico y meticuloso. estratégicos. Entonces, en la escena, en la película, yo simplemente era el primer bloque, la primera escena donde era un robo a un panamericano, un servicio panamericano, un camión de valores. Y este camión, el tipo que hacía Mario Cimarro, el personaje que hacía Mario Cimarro, que era muy estilo George Clooney, ese tipo que explica y va contando, si tú quieres lograr tal cosa, Ajá, ajá. tienes que hacer tal cosa, y ta. Y entonces desconectas este cablecito y pones esta cosa aquí, y con este truco haces que el tipo se vaya al baño, y entonces, ¿sabes? Entonces, Claro, la narrativa y de repente como que te van pasando todo lo que él va haciendo así y tal. exacto. Entonces yo era el tipo del camión con otro amigo, otro compañero actor, Israel Moreno, y entonces ellos no llega el aire acondicionado al camión, el camión, ellos les da mucha sed, tienen que parar para comprarse algo de tomar, y en esa parada, ¡pum!, lo roban. Entonces esa Ah, es como la muestra. yo vi ese en tu reel, lo vi esa escena, yo me cagué de la risa porque es un vendedor de helado. Es el vendedor de Y helado. coño, la Miguel otra vez Ferrari, vamos a comprar un helado. Y no tenés ahí uno de, no sé, de de limón. colita. No, pero tengo de colita y saca, No, saca él dice, de colita no me queda, lo ah, que tengo es uva. y saca un madre. Un No, rolo pistola. Bueno, eso es la descripción de cómo ellos trabajan.
Y ese que hace del vendedor de helados es Miguel Ferrari. Miguel Ferrari, ganador del Goya, con Azul y no tan rosa, director de cine también ahora, productor, director, vive en España. Y Miguel ahí estaba actuando genial, era parte de este elenco que te digo glorioso, eran 5 actores maravillosos que eran como la banda esa que pensaba los robos que iba a hacer. Claro. Más que todo eran robos, realmente no habían disparos ni muertos. Era como robo limpio. Robo limpio, exacto. Entonces, bueno, esa fue la primera película donde hago yo algo, ya así que me llaman y me contratan porque me hacen un casting, ¿no? Y Albi me conocía y me propone a mí. Luego de eso viene, creo que fue el Libertador Morales Justiciero, que fue Esther Fitzgerald, que me llama para también, que quería hacer una película acerca de un mototaxista, pero el mototaxista tenía un gran amigo que era un policía, porque él había sido policía antes. El personaje de Morales era ex policía, pero ahora tenía una mototaxi. Y él había dejado amigos en la policía y uno de esos amigos era Romerito, que es este amigo que lo ayuda, entre comillas, en varias situaciones en la película. Incluso tienen una conversación en la celda y todo esto, cuando en una parte que lo ponen preso a Morales. Eh, Luego también hice un corto increíble que se llamaba Hábito, que fue una cosa que estuvo para una cosa universitaria. Y de ahí salto vino la Kilómetro 72, que Ese es fue un una película de Samuel Enrique, peliculón. un peliculón, y después viene Los 86, que fue la última que hice como 3 años antes de irme de Venezuela. Saliendo de Venezuela, yo había terminado un mediometraje que se llamaba Bendito Pecado, que lo estrené en Argentina. Lo estrenamos en Argentina en una sala pequeña, porque Natalia Román, que es mi compañera en, esa, ¿no? en ese proyecto, es de familia argentina, no sé qué, y bueno, pudimos estrenarlo allá cuando yo me voy a la Argentina huyendo, como te dije, del tema La político, crisis de la económica, crisis y tal. política y todo. Me llego a la Argentina y me dice la directora, mira, yo te puedo mandar la copia para que la estrenen allá. Y estrenan y así te muestras, pues muestras algo de lo que tú sabes hacer. Y así fue. Y estrenamos en Venezuela, en Argentina, con público venezolano, porque era un lugar donde se vendían, era como un bar, pero era muy venezolano, pues iba mucha gente venezolana y tal, y habían argentinos, por supuesto, pero era digamos, la idea del bar era para gente venezolana. Y ese sí fue el último trabajo que yo hice en cine, justo antes de venirme, porque fue Marianela Aguilera, gran actriz, gran directora, perdón, de cine, muy querida, me dice, mira, estoy haciendo, Luis Castillo, perdón, que era el director de casting, me conocía de la vida del cine por Libertador Morales, y me dice, mira, Marianela Aguilera está buscando un actor como tú. Yo te voy a poner en contacto con ella. Me reúno con ella, le leo el texto y me dijo, lo vas a hacer tú. Y ese personaje fue otra cosa distinta, que es un sacerdote. Era un sacerdote. No te voy a contar la historia por si no has visto Claro, no me el vas a dar mediometraje. spoiler. No te voy a spoiler, pero era un sacerdote. Y yo dije, en mi vida yo había pensado que yo iba a ser un sacerdote. Siempre era personaje de tipo malo, Claro. de policía, del tipo O de rudo. guapetón. Sí, más que todo, Ay, mira, tú la cara... participaste Perdón. en un proyecto bastante interesante que en un capítulo de Archivo Criminal. Varios. O por lo Esa fue menos, una época de mi vida, una época larga. y yo siento que Archivo Criminal es algo que si tú le das unos retoques más, hoy en día es una joya. Sí, le faltaba producción Le al faltaba archivo. producción, Sí, pero yo me vi uno en específico, uno de los que participaste, que se llama el Bar de la Puñalada, si no me equivoco. algo así, tenía nombres Que muy era, amarillistas. sí, que era como que una historia de un crimen pasional y tal, y tú entras como el que hace la división entre el protagonista y el antagonista, que era un tipo que obviamente tenía algunos problemas, pero yo vi ese capítulo, dura más o menos como unos 40 minutos, y la producción en sí te genera lo que quiere. Porque yo
me dio una incomodidad. El personaje creo que se llama Juan, algo así también. eh, Era un tipo totalmente desequilibrado mental. Ya cuando explota todo el peo y te genera toda esa incomodidad, esa vaina, porque el tipo hace lo que hace y ya después quema los cuerpos. Y cuando llega la encargada del bar, le pregunta, Juan, ¿por qué tiene sangre en las camas? No, porque se metieron unos gatos y los maté. Y yo, a la mierda. Y cuando se lo lleva a la policía, él dice, le pregunta a alguien, hey, Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué te están llevando? No, yo no sé, yo solamente estaba quemando la basura. Y el tipo te da esa sensación de que en realidad sí está muy loco. Y ese capítulo me gustó mucho. Y me vi ese de Kilómetro 72 y Ujú. una joya total. O sea, Sí, me encantó de principio a fin. sí. Ahí trabajó Gustavo Rodríguez por última vez en cine. Gustavo Rodríguez es el Ya, actor. ya Ahí él hace, él es el que asesina. el dueño del maletín. Claro, el maletín que no tenía. Tenían Verás, un libro, una vaina y todo el mundo el maletín. Verástegui, Verástegui. Diego Verástegui. Mira, yo tengo una. Antes de retomar una pregunta bastante importante y es: ¿cómo ves tú el cine venezolano ahora en el sentido de que es un cine que está infravalorado o le falta más chispa? ¿O qué le falta al cine venezolano para tener más repercusión? Porque siento que tiene muchas películas buenas. Puede ser en el caso de Sheila, Una casa pa' Maíta, Majita, la de Hermanos, que es de este chamo que quiere entrar en el Caracas Fútbol fútbol. Club. Creo que es una que se llama Santa Abuela, Sálvame, algo así, que es con Daniela. Ajá, ajá, ajá. Sí, Esa sí, también. sí. Hay un montón de películas Con Danielita. totalmente infravaloradas. Mm. ¿Qué es lo que le falta al cine venezolano para que tenga más repercusión? Yo creo que lo que le ha pasado al cine venezolano ha sido la falta de seriedad en cuanto a lo que venimos hablando hace rato, que tú lo mencionaste iniciando el programa, que es que se toman las cosas como que yo lo puedo hacer en un segundo plano. Eh, la Villa del Cine fue una gran idea, pero el cine no puede ser una cosa que la pague el gobierno. El cine tiene que ser autosustentable. El cine tiene que buscar una forma de que se haga cine venezolano, se venda cine venezolano, y si bien tengo una manera de arrancar, de darte un apoyo económico inicial, eso no se puede quedar. Porque entonces se cierra el chorro de que ya no te dan más nada y se muere el cine, se muere. Y fíjate, lo que hacen en Argentina por lo menos es que las compañías, las empresas, por ley, por una ley que existe a nivel Claro. gubernamental, entregan el 1 o el 2% de todos sus ingresos anuales al cine, a lo que es el cine argentino, ¿no? Claro, eso también hay que tenerlo con ojito porque crea corrupción, ¿no? Y también te dan Claro, siempre hay muchas muchas manos manos peludas ahí. peludas que quieren agarrar, etcétera, eso. Pero funciona cuando tú quieres producir cosas de calidad. Para tú producir cosas de calidad tienes que tener dinero. Para tú producir cosas de calidad tienes que tener una base. No es que todo es plata, ojo, que no quiero que se me malinterprete, no es que todo es dinero, O el aprovechamiento de los recursos pero, podría ser. pero sí tienes que tener recursos y esos recursos tienen que estar dispuestos para eso y tiene que haber conciencia y sentido común al gastar, al usar esos recursos, al usarlos, tanto dinero como todo, vestuario, todo, todo, todo. En la Villa del Cine había departamento de vestuario, gente que cosía la ropa para la producción completa. 40 mujeres fajadas, trabajadoras cosiendo, y después ese vestuario queda allí. Entonces, Claro. ¿qué se va a hacer con esto? ¿Cómo lo podemos alquilar, sacarle provecho a todo de manera que sea algo autosustentable, que se convierta en algo que produce de verdad? No que, no, ¿por qué crees tú que los argentinos han ganado premios? Porque han tenido una continuidad, una continuidad. Aquí en Venezuela el cine es así.
Ahorita hay, ahorita no Bajísimo. hay, ahorita esto. Y la otra cosa es que cuando hay, entonces tratan de meter a los, bueno, eso lo hacen todos, pero a mí yo no estoy de acuerdo, trato de meter a mis amigos, ¿sabes? Los que yo conozco, los que yo quiero, los que tal, y no siempre eso te da los mismos resultados, no siempre te da buenos resultados. O sea, porque yo ponga a trabajar a mi mejor amigo, a lo mejor mi mejor amiga no es la mejor actriz. A lo mejor si me dejo de tonterías y busco a la mejor actriz, la escena queda mejor, la película queda mejor. Igual, el mejor director, ¿entiendes? O sea, es un trabajo muy arduo y de mucha honestidad para tú decir, y yo lo estoy viendo, incluso ahorita, estos programas que yo te mandé a ver en Miami que se están haciendo, Doctor House, todo eso, chiste interno. esa gente es la misma. Se llaman ellos entre ellos, se dicen cosas bonitas entre ellos, pero no cambian. O sea, no, tú no ves que, o sea, los invitados que traen siempre son las mismas personas. Entonces, Es como siguen un mismo patrón y no hay corrección, no hay, bueno, y no todo el hay mundo se dice crítica. que está bien. O sea, todos están bien. O sea, me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo. Y siempre son los mismos, los mismos. Entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo crece la industria? ¿Cómo crece la industria del cine? ¿Cómo crece si siempre son los mismos? Y para eso nos tenemos que dejar de amiguismo y de solamente ver hasta donde me llega la nariz, porque entonces, si tú no te pones a buscar, como si tú eres un productor o un director de casting, tú tienes que ir al teatro, tú tienes que ir a ver qué es la gente que está trabajando para ver, oye, este chico es bueno o es malo, o no sirve o sí sirve. Pero si tú ni siquiera vas al teatro, si tú lo que haces desde tu casa dices, ay, esto lo puede hacer fulano de tal, obviamente a lo mejor sí lo puede hacer, pero estás limitando Claro, y todo. no es lo mismo que lo pueda hacer a que lo haga bien. Y por otro lado, entonces la parte está lo que te dije, los recursos. O sea, la Villa del Cine funcionó mientras el gobierno le estaba inyectando capital. ¿Qué pasó? Que de 20 producciones, 4 servían, el resto no servía para nada y se botaba la plata. Eso también es malo. O sea, no es porque, Claro, ves que no es la plata solamente lo que funciona, es que haya supervisión de eso, que de verdad tú digas, oye, este guión vale la pena montarlo, vale la pena gastar dinero en este guión. Ah, no, porque es que se lo trajo fulanita de tal que es mi amiga o mi prima o O, la, o lo no, man- dale todo para que nos bajen los recursos, para que para que nos si sigan. lanzamos 20 guiones, así nos sirvan de 15, nos van a pagar por esos 20 guiones. Fíjate, todo lo que te estás imaginando, eso pasa, todo lo que te puedas imaginar. Y eso pasa porque no existe. En Hollywood pasó lo siguiente. Había una industria que tenía que producir una cantidad de dinero. O sea, no era, ay, sí, vamos a hacer cine. No, eso era como, yo vendo zapatos, yo vendo computadoras, yo vendo, igualito, yo vendo películas. Y había un tren ejecutivo que eran los que decidían qué proyecto se hacía, qué proyecto no se hacía, cuánto se invertía y que eso se retribuyera en taquilla para que venga otra vez el dinero y ese dinero se multiplique y podamos seguir haciendo cine. De allí salen estos chicos nuevos, por decirlo de alguna forma, no son nuevos, pero por decirlo de alguna manera, como estilo DiCaprio, James Cameron, Cameron Díaz y tal, que montan sus propias productoras, pero ellos ya tienen una escuela. Ellos ya tienen una Claro, escuela, tiene una buena base una de lo que... referencia, ya vieron cómo se hace. No es que ellos decidieron, ay, yo quiero ser ahora director. No, yo quiero ser productor. No, no, no. Ellos aprendieron cómo se maneja el business. Porque es el business lo que te va a permitir llevar el sueño arriba. Eso sobre todo en cine. En cine. En teatro es diferente. En teatro se juega con otro tipo de recursos. Es como no se necesita tanto y puedes jugar más, puedes divertirte más. Y obviamente los ingresos son igual, o sea, no son tan buenos como en el cine. Claro, ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que tú quieres tener ingresos como en el cine, entonces tienes que producir como un cine. Cine serio, cine profesional, cine de calidad. De calidad. Porque no es, o sea, es mejor hacer algo pequeño y que sea muy bueno a querer hacer una mega producción y que se pierda cantidades el dinero, industriales, exacto. se pierde el dinero y cuando al final no fue nada, no fue nada. Entonces hay que tener gente que te analice bien el guión, que te digan si es un buen guión, si vale la pena hacerlo, antes que todo. No, 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 es que tengo 30 guiones aquí, vamos a darle, vamos a hacer 30 películas. No, no, no. Claro, y que siento que también que lo que es la política a lo mejor también dispersó a las personas que de verdad lo hacían de corazón y terminaron quedando las personas que solamente querían era agarrarse esas lochas de esos 20 guiones, por ponerte un ejemplo. Pero también creo que nosotros como venezolanos no tenemos que esperar que sea la política la que nos marque la pauta.
nosotros como venezolanos tendríamos que también buscar recursos, buscar gente que te apoye, gente que te buscar afuera, buscar gente, mire, yo quiero hacer cine en Venezuela, pero ir con un plan Buen económico, plan, ¿entiendes? De producción, que la gente diga, ah, bueno, yo te voy a dar $10,000, pero me regresas 15,000. claro. ¿Entiendes? Eso tiene que pasar. Mira, hay una película que yo vi, un documental que era muy interesante con Alec Baldwin, y un director de cine, que ahora no recuerdo el nombre, y ellos dos se van a Cannes a buscar quién les puede financiar su proyecto. Tienen un proyecto en mente y ellos se reúnen, tienen varias reuniones, perdón, y ellos van buscando, creo que son $15,000 o 20,000. Una película de bajo presupuesto. Este, Mentira, $15,000 no. 5 millones o 10 millones, ese era el presupuesto. Y terminan consiguiendo 5 millones nada más. 5 millones consiguieron, siendo Alec Baldwin y todo esto. Porque cada vez que se reunían le ponían condiciones. Mira, yo te doy esto, pero así. Y esto, pero así. Y esto sí. Entonces, total, que al final ellos no logran, ven lo difícil que es conseguir dinero para producir cine y que ese dinero, ¿cómo te digo? Venga en la cantidad suficiente. Porque, ok, Y puedes que conseguir. pueda retribuirse de la manera suficiente, porque a lo mejor le dan los 5 millones, pero tú tienes presupuestado que el proyecto te rebote, que si 10 millones y si le piden 9 millones punto 5 de retorno por el préstamo, no están haciendo tampoco mucho, ¿no? Claro. No, es un temazo. El tema de la producción de cine es dinero. Tiene que haber también como mucha transparencia y tener mente clara de cómo invertir, de cómo el manejo de la producción es fundamental. Y por supuesto, el texto. Yo siempre he dicho que el texto es fundamental. El texto, los libros, lo que tú vas a leer, los guiones, tienen que tener una sustancia, una esencia, una historia buena que tú estés contando, una historia que atrape, una historia que llegue. Y el tema de los actores, desde mi punto de vista, simplemente tienen que ser buenos. No, yo no necesito que en todas mis películas tenga que estar Brad Pitt o que tenga que estar, no sé, Julia Que Roberts. sean comerciales, por decirlo. Mm, No es necesario que sean comerciales, No, sino que no, sean que buenos sean actores. buenos actores. Que cuando yo les haga el casting, o sea, cuando hagan el casting, que realmente hagan un casting, una audición, donde tú vas y dices, que este es mi personaje, yo lo veo así. El que se acerca más a lo que yo quiero, ese es el que yo pondría a actuar. Eh, Porque yo digo, este tipo me está dando lo que yo leí aquí, como yo veo a este tipo aquí en la historia. No es porque, no, porque es que él es chévere y es bonito, está simpático, es un galán. No, 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 olvidémonos de eso. No, que él tiene muchos seguidores en Instagram. Sí, porque eso es lo que vale ahorita, que si tienes millones de seguidores, pero eso no, primero ni te hace persona, porque como decíamos hace rato, todo es superficial en redes sociales. A lo mejor esa persona tiene millones de seguidores, pero o es pobre de mente, o en realidad es solamente una imagen superficial de lo que esa persona es en realidad. Mm. A lo mejor tiene 1 millón de seguidores, pero de repente vive en un techo de zinc. Porque a veces pasa así, que de repente ves que la persona dice que es influencer, monta videos todos los días y viven que sí en un rancho. Sí, Y a veces los seguidores no le dan el valor real a las personas. Y que eso es lo que está pasando ahorita, que tú vales según cuántas personas te siguen. Y claro. que no debería ser así. Claro, y yo pienso eso, que uno tiene que escoger bien la persona con la que estás trabajando. Esa persona tiene que tener un nivel de entrega, un nivel de profesionalismo, un conocimiento del texto, un conocimiento del personaje. Entonces son muchas cosas. Igual el director, la fotografía. Es un concepto, es manejar el mismo concepto. Cuando yo me siento en una mesa, y aquí está el director, y ahí está el director de fotografía, aquí están los actores, tú dices, oye, yo quisiera que esto fuese así, para tener un criterio, y tenemos que tener unidad de criterio. No es que yo vea una película de Tim Burton y tú ves una de Coppola, Claro, ¿entiendes? Porque serían dos por los historias opuestos. distintas. Entonces, eh, la idea es eso, que nosotros, cuando uno va a tomar un proyecto, tomarse el tiempo, respetar ese proyecto como lo que es,
darle la dedicación que necesita y tratar de no apurarse si no es necesario. O sea, si tú te apuras, puede ser porque, bueno, porque tienes un presupuesto corto y tienes que decir, bueno, tengo que trabajar esto en tanto tiempo. Pero para eso te preparas antes de empezar a trabajar. Antes de que te den la partida, el start, para que arranque, Claro. tú te preparas y eso no te cuesta dinero, porque tú dices, bueno, esto ya lo tengo prehecho, una Tener una preproducción. predisposición de todos los recursos, Sí, podría ser. preproducción se llama. La Una preproducción. preproducción, tú tienes una preproducción hecha y en esa preproducción ahí hiciste ensayo, hiciste una cantidad de cosas, porque incluso tú puedes decirle al actor, mira, yo te voy a contratar para hacer esta película. ¿Cuánto te puedo pagar? Tanto por el proyecto. O sea, por todo el proyecto. Tú lo contratas porque él va a estar en todas las escenas. Y entonces el actor cuando te dice que sí, tú después le dices, tú le puedes decir, mira, pero yo quiero ensayar antes. Tomarnos unos 3 4 días de ensayo fuerte antes de que empecemos como que dice, arranquemos el proyecto. Y el actor te va a decir que sí, porque a él le interesa más que a ti, que la cosa quede bien. Y eso, ensayar, es prepararlo, es hacerlo bien. Entonces, y eso no te cuesta nada, o sea, no te va a costar dinero. Va a ser una cosa de mutuo acuerdo y tú le estás pagando a él por su trabajo, obviamente. Lo Claro. único que no te puedo pagar los ensayos, eso que los 3 días que nos vamos a reunir, no te lo puedo pagar porque no tengo dinero para pagarte eso. Tengo para pagarte nada más lo que... A partir de que, desde que comience el proyecto en sí. Pero Sí. también influye mucho, depende de la persona, de los humos que tenga, porque a lo mejor esa persona te diga, mi tiempo vale oro, pero es que a veces ni Pero, siquiera es, pero es que tú te vas a dar cuenta desde el va, principio. Tú te vas a dar cuenta porque exacto, desde que tú le ofreces la idea, si a él le gusta el proyecto, te lo va a hacer por $10. Si no le gusta, tú le puedes ofrecer 50 millones de dólares y a lo mejor te dice, no, es que no. no es lo mío. ¿Entiendes? Y más cuando son ese tipo de estrellas, ¿no? Yo por eso te digo, no me importa si es una estrella. Ojo, puede ser una estrella. Un tipo reconocido, popular, no sé qué. Pero lo importante es que sepa el personaje. Ya cuando tú me estás dando el personaje, es porque te gustó el personaje. Pues, lo hiciste con dedicación, te gustó, lo entendiste, lo analizaste, lo investigaste y me muestras algo. Entonces ya ahí estás enamorado de eso. Entonces yo te digo a ti, mira, vamos a tener que reunirnos un par de horas más para... Vas a decir, claro, 2 horas no, vamos a reunirnos 6 horas. Claro. Ahorita está pasando con nosotros, con el grupo de teatro, nosotros ponemos hasta las 9:30 de la noche. Y siempre a veces me dicen, Naya, nos hemos ido a las 10, nos hemos ido a las Sí, 9:45. y no es como que lo estoy forzando, sino como que todos tenemos el interés de dar un poco más. Y fíjate que yo nunca le he dicho a nadie, no se pueden ir, los que se tienen que ir se Exacto. van. Pero si tú te quedas porque te gusta, porque lo estás Claro. disfrutando, ya, eso es todo. La verdad, hablamos de este punto y yo aspiro totalmente que los medios de entretenimiento venezolanos, el cine venezolano pueda trascender, o sea, que en un momento de verdad pueda resurgir y trascender y ver el valor que tienen. Y que esas cosas vayan más allá de la política, de la crisis y que comiencen a trabajarse los proyectos de manera más sincera y buscando reforzar nuestra identidad como venezolanos y representarnos fuera de nuestras tierras porque a veces ni siquiera están interesados en eso, a veces solamente es la plata y ya. Y de verdad mi deseo es eso, que podamos trascender en el mundo del entretenimiento que lamentablemente eh, muchas personas con mucho talento han sido totalmente opacadas. Sí, se ha paralizado. Y sí, exacto, hay como un paro total que ni siquiera es de un momento para acá, viene desde el momento que le hacen el bloqueo a RCTV y a partir de ese momento ya Claro. todo ha ido mermando por la política, por esto, que lo otro, porque quedan los que quieren por los cuellos blancos, los que no tienen de todo el interés o los actores lamentablemente se han ido desplazando Sí. y, y a veces
mucha gente se cuestiona de si puedo tener esa constancia o no, pero hay necesidades que muchas veces tenés ese contraste entre seguir o no, y siento que a lo mejor eso le está pasando a muchos actores que están a lo mejor en Miami o en Estados Unidos en paralelo que sí trabajando de Uber, de Sí, esto, de lo otro. Pocos tienen, mucha gente que brilló en Venezuela, pocos tienen la oportunidad de realmente poder de cierta manera continuar con lo que les gusta. sí, Entonces siento que también es un privilegio, por lo menos como tú, que has tenido siempre ese chance y esa chispa de ir continuando y también ir encontrando cositas que te hagan no perder tu esencia ni apagar esa chispa que está dentro de ti, que estoy seguro que eso no se apaga así de fácil. Y es eso, siento que espero que llegue el momento de que renazcamos como el ave fénix. sí, sí. Yo creo que sí va a pasar. Lo que pasa es que todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, hay que caer para poder levantarse. Y nosotros no nos habíamos caído, siempre creíamos que todo estaba bien, que todo lo teníamos servido. Y ahora es que yo creo que la gente va a empezar también, sobre todo en esta área, ¿no? En el área esta de como te dije, la gente pensaba, no, que yo quiero trabajar en televisión o quiero ser músico. Entonces, no, como toco cuatro notas en la guitarra, ya soy guitarrista o soy músico. O como me aprendo No, un texto de memoria, ya soy actor. No es así. Las cosas no son fáciles, y menos en este medio. Por eso te dije que vieras el programa este que hizo Hugo Carregal con Alba Cecilia Mujica, que es una gran periodista también, y donde él explica eso. Él explica, y lo hace desde el punto de vista del productor. Y él dice eso. Y cuando yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, me di cuenta de eso también, de cómo ven los argentinos, cómo ven la profesión, como una profesión. No es como una ventana para que me vean y ser un influencer o ser un tipo popular. claro, No. Tú ves que los actores argentinos son todo lo contrario de eso, y son grandes actores, son personas con una trayectoria, se hace cine increíble. Bueno, han estado nominados al Oscar varias películas argentinas y han ganado Oscar y todo. Ricardo Darín es multiconocido, así como Edgar Ramírez lo es también, pero Darín es un tipo que tiene muchos más años que Edgar en el cine internacional. Ha rechazado proyectos norteamericanos que le pagan en dólares porque no le gusta el guión, porque le parece que él no se va a ir de su país a durar 4 meses lejos de su familia por un dinero. O sea, por el dinero, no, porque no digamos qué cantidad, sino por dinero. Él dice que no lo hace. Y está bien, y está bien. Y otra cosa que él dice que él no va a hacer, que los únicos personajes que le dan a los latinos es de capo o o de malandro, de sí, cholo, de no, pero en este jardinero. caso de los como de narco, pues, Claro, o sea, de los, ya estamos estereotipados desde el momento que pisamos sí. una puerta para audicionar para algo. Entonces, eso también es, yo lo respeto. Ojo, yo no me negaría a ningún personaje, jamás, a ningún personaje, a ninguno. Pero le entiendo su manera de pensar, y eso también te habla de lo que yo te estoy comentando, que es el profesionalismo. Cuando tú eres profesional y haces un trabajo profesional, eso se nota, se nota. Y entonces tú dices, ah, por eso es que estos tipos ahora están entrando en listas de Oscar, los están viendo en muchas partes, la gente dice, wow, qué peliculón. Y tú ves que muchas de las películas argentinas no tienen efectos especiales, no tienen comandos disparando, ni carros que se voltean por el aire, ni Son, helicópteros, ni extraterrestres, ni naves espaciales. Tienen puro guión, pura letra, casos de abogados, casos de... La última película esta que fue de 1986, creo que se llama, que fue el juicio que se le hizo al último dictador que hubo en Argentina, que se llama Videla, un general que fue un dictador de larga data en Argentina. Cuando a él lo tumban, el tipo queda inmune, así como Pinochet, que no le hicieron nada. Pinochet se fue a vivir fuera de Chile y no pasó nada. Bueno, este queda en Argentina, pero él juraba que no le podían hacer nada porque él era militar y eso era todo un... él se sentía intocable. Y estaba rodeado y tal. Resulta que contratan a un fiscal que le hace un juicio y gana el juicio. Él no se esperaba que el fiscal iba a ganar el juicio y van presos todos los que estaban implicados. Pero esa situación de plantear, de mostrar a la gente que no vivió ahí, que no estaba en Argentina, y
que puedas descubrir. Y cuando tú te identificas que has tenido una dictadura en tu país, un cubano, un venezolano que ha vivido eso, te da una satisfacción ver cómo la ley se cumple y ver todo lo que vive ese personaje. Entonces el personaje que interpreta al fiscal es un actorazo que hace este tipo que viene de la nada, porque además buscan un fiscal como para que pierda, ¿sabes? Claro. Vamos a contratar a este para salir del juicio. Y el tipo gana el juicio porque tiene argumentos, porque va y pelea y muestran todo ese proceso del juicio y muestran el temor de él, el apoyo familiar que tiene, eh, lo que le pasó a él internamente cuando le dicen tienes que enfrentar al dictador y a su comitiva, porque no era solamente el dictador, Sino que eran todos los que estaban todos los detrás que de estaban en él el gobierno. apoyándolo. Increíble película. O sea, tú te quedas enganchado nada más con la historia, ¿entiendes? Entonces no necesitas tener Hollywood detrás con toda la maquinaria, sino tener una idea, una buena idea llevada a cabo de manera limpia, con un buen guión, con gente que se entrega a su trabajo, que sabe lo que hace. Eso es todo, eso es todo. Ojo, también pasa que hay películas malas. Tiene que haber películas malas Sí, también. porque no todo es Ah, perfecto, pero sí, o Pero sea, buscan el aprendizaje y todo esto y hacer de todo de la manera más pura y con la intención que es de hacerlo bien, entretener. Y siento que las relaciones argentinas-venezolanas siempre han sido para crecer, porque hubo un tiempo de esta migración de los argentinos a Venezuela y hubo sí, mucha gente con mucho talento sí, y enriquecieron mucho el mundo del el entretenimiento venezolano. totalmente. Y fue un plus. Y esa relación argentino-venezolana siempre fue buena y beneficiosa en el buen sentido, como que siempre enriquecieron muchos aspectos de lo que se estaba haciendo ya en Venezuela y así ha puesto que muchos venezolanos enriquecieron lo que se estaba haciendo en Argentina. Y retomando lo de tu carrera como actor, ¿cuál sientes tú que ha sido el proyecto más importante en el que has trabajado? Y esto después de la pausa.